Buenas tardes con todos. Estamos dando inicio a la clase del día de hoy. Estamos esperando que ingresen. ¿Qué pasó? Estamos esperando que se unan. No hay sala de espera. A ver, un ratito. Están... Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Estamos esperando, vamos a esperar unos 3 minutos más que se conecte el resto de alumnos para poder dar inicio a la clase. A ver, la clase para un poco poder recapitular y repasar lo que habíamos hablado en la clase anterior. El día de hoy vamos a hablar sobre las muestras. Me confirma si se escucha. Aquí me registra que el audio está muy bien. Bueno, continuando sobre la clase anterior habíamos hablado que era la muestra, perdón, que era la población. La población podría ser finita o infinita. Hablábamos de que de donde nosotros recogíamos nuestra muestra es la denominada población accesible. Es donde vamos a realizar la muestra, también llamada población muestrada, ¿ya? Va a ser esa porción de la población objetivo en la que realmente tenemos acceso. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Hablamos de los tipos de muestra. La muestra puede ser, se extrae de la población accesible, puede ser un número representativo y fijo, ¿no? Finito. Hay dos tipos de muestreo, el probabilístico, que se va a realizar mediante algún tipo de sorteo o el azar, ¿no? Y va a poseer características similares al de la población general y eso nos va a permitir que se pueda extrapolar, ¿sí? Y algo importante de requerirse cuando usamos una muestra probabilística es tener eh, nuestro marco muestral en la mano, ¿no? Y cuando es un muestreo no probabilístico estaríamos hablando de un procedimiento de selección eh, en el que no va a haber una probabilidad, ¿no?
de que los elementos tengan las mismas oportunidades de ser elegidos, sino que este va a ser dirigido dependiendo de sus criterios de inclusión, criterios de exclusión, porque ustedes van a seleccionar la muestra con un fin, con un propósito. Después tenemos lo que es el marco muestral. El marco muestral, ratito, disculpe, voy a poner acá mi crono. A ver, son las 60. Ya, ratito. Correcto. Entonces, les decía que el marco muestral va a ser una lista, ¿no? La lista en la que va a componer todos los elementos o unidades que pertenecen a la población objetivo. Entonces, este recurso nos va a servir para nosotros poder realizar el muestreo. Va a tener algunas características que mencionamos de manera un poco rápida en la última clase y las voy a repetir, pero sirve para tener alguna información sobre la muestra, ¿no? Nos va a ayudar el marco muestral o esta lista, esta nómina, tiene que contener principalmente, tiene que tener estas características, tener exactitud, es decir, que tiene que estar actualizado, tiene que incluir a todos los elementos de la población, no tiene que haber duplicidad de información, ¿de acuerdo? No tiene que haber duplicidad de información, por eso decimos que tiene que estar actualizado, ¿sí? También tiene que haber claridad, se tienen que comprender la lista y tiene que tener acceso el investigador, ¿no? Tiene que tener acceso al investigador, caso contrario no van a poder identificar. Después tenemos algunos ejemplos de los marcos muestrales. Un ejemplo podría ser, siempre digo esto, la nómina, si ustedes van a hacer una intervención en una institución educativa, la lista o nómina de los alumnos que están matriculados es, bueno, sería una lista actualizada, va a ser eh, un símil o algo muy similar a su marco muestral, ¿no? Por ejemplo, un censo en una población, una lista, un censo también sirve, ¿no? Para hablando de estudios grandes nacionales. Entonces, la lista de estudiantes, de pacientes, listas de empleados, una base de datos de pacientes, si es que van a trabajar con radiografías, tomografías, etcétera, o alguna información de historias clínicas, eso le va a servir a ustedes como marcos muestrales, ¿no? Para que puedan, sobre ese marco muestral, ustedes elegir, por ejemplo, si tienen algún criterio de inclusión o de exclusión, puedan abrir y seleccionar eso, ¿no? En base a los que, digamos, a su interés o al interés de su investigación, es que ustedes pueden realizar esto, ¿de acuerdo? Pueden realizar esa selección de su marco, de su población. Entonces, esa es la importancia que va a tener el marco muestral. Permite seleccionar la muestra, permite reducir sesgos y facilita la generalización. Porque sus resultados después, los resultados que ustedes puedan obtener, pueden generalizarse, ¿no? Es decir, si ustedes tienen también un marco muestral completo, preciso, acá como dice el enunciado, van a reducir el nivel de sesgo, ¿no? Que van a mejorar la validez de los resultados, porque finalmente si tienen acceso a una lista correcta de los elementos de su población, van a poder decidir la forma en la que van a hacer su muestreo, ¿no? En base a lo que tienen, no van a poder tomar una decisión y darle un enfoque a su trabajo. Los principales problemas de este marco muestral son dos, ¿no? Desactualizado, que está incompleto. Después hablamos de la unidad de muestreo, la unidad de análisis, ¿no?
¿Y qué más hablamos aquí? Ah, muy bien. Entonces, hablamos de la unidad de muestreo, ¿correcto? Hablamos de la unidad de muestreo como los elementos individuales del que ustedes van a seleccionar de la población directamente, ¿no? Por ejemplo, puede ser un alumno o puede ser una pieza dental, por ejemplo, ¿no? Y la unidad de análisis es la entidad o el nivel de donde ustedes van a realizar la inferencia o la investigación, el análisis del fenómeno que quieren investigar. Es donde van a sacar las conclusiones. Por ejemplo, si están analizando, no sé, yo cuando entonces algún tema con los conductos, sí, con los conductos ustedes, ya los conductos están dentro, son parte de las piezas dentarias. La unidad de muestreo puede ser sus piezas dentarias y la unidad de análisis puede ser los conductos o sistema de conductos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ahora, al revés, o bueno, de manera de más afuera, si su unidad de muestreo va a ser un individuo, entonces quizás si van a analizar algún elemento en piezas dentales, la unidad de análisis va a terminar siendo las piezas dentales propiamente dichas. ¿De acuerdo? Acá hay un par de ejemplos, ¿no? Unidad de análisis, cada pieza dental cariada. Unidad de muestreo, cada niño. ¿Ve? Es el ejemplo que les estaba dando. A ver, chicos, déjenme ver si están ingresando sus compañeros o ahí alguien sale de espera. Ok, estamos bien. Ok, ok, me confirman si se escucha en el chat. Un segundo, voy a traer un vasito con agua, ¿ya? Para ustedes también, porque seguro vienen de otra clase. Ya, correcto, chicos, continuamos. Entonces, hasta aquí habíamos llegado a la clase anterior y ahora pasamos a esta diapositiva en la que vamos a hablar sobre el muestreo. A ver, ¿quién sabe qué es el muestreo? Ya están más o menos relacionados con este tema, ¿no? Algunos que ya han hecho su trabajo. A ver, muestreo, chicos. A ver, en el chat no veo escrito, a ver, algún mensaje. No, pero sí veo que el micrófono sí está registrando el audio. Atención. Ya, correcto. Entonces, el muestreo, como habíamos mencionado, puede ser dos tipos, ¿no? Probabilístico y no probabilístico. En el probabilístico vamos a realizar algún tipo de sorteo o va a intervenir el azar, es decir, que todos los elementos de su población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para su muestra. Entonces ponen de esta muestra, puede ser representativa, puede ser extrapolable o generalizable también los resultados que se puedan obtener. Mientras que en el caso de lo muestreo no probabilístico,
vamos a tener una diferencia de que las unidades de estudio van a ser elegidas por criterios de inclusión o exclusión. Y los resultados que se obtengan con un muestreo no probabilístico no se pueden extrapolar o generalizar los resultados a la población, ¿no? Entonces, el muestreo lo realizamos para poder ahorrar recursos, ¿no? Y debe cumplir dos criterios. Normalmente elegir al azar y tener un tamaño adecuado de muestra. Correcto. Así pasamos ahora a esta parte. Dentro del muestreo probabilístico, en primer lugar, también tenemos dos tipos de población homogénea y población heterogénea, ¿no? La población homogénea quiere decir que es una población que tienen características similares y la población heterogénea tiene características dispersas, ¿no? Ahora, en población homogénea, un muestreo probabilístico se puede realizar de la siguiente forma. Su muestreo puede ser un muestreo probabilístico aleatorio simple. ¿Sí? Es el más sencillo de realizar y para elegir simplemente nosotros vamos a realizar un sorteo simple, ¿no? Entonces, cada integrante de la población va a tener exactamente la misma probabilidad de ser elegido o de ser seleccionado. Se realiza normalmente mediante sorteo, hace una tabla de números aleatorios o algún programa que realice el sorteo, ¿no? Programa Excel, SPS, etcétera. ¿No? Por ejemplo, si yo tuviera una población de 300 estudiantes y necesitara seleccionar 50 de ellos, lo que podríamos hacer es enumerar a todos del 1 al 300, introducir esos dentro de un programa y que el programa va a elegir, le ponemos sorteo y va a elegir aleatoriamente, ¿no? A los 50 participantes. La ventaja de este método es que es fácil de entender, y poco sesgo, menor sesgo y alta representatividad, ¿no? Dado que se usa el azar. Las desventajas es que se necesita realizar un listado completo de toda la población, es decir, necesitan sí o sí su marco muestral. Después tenemos el muestreo probabilístico sistemático, ¿sí? El sistemático. Aquí se calcula normalmente un intervalo llamado K, ¿no? Donde N mayúscula es la población y N minúscula es la muestra. Después se elige aleatoriamente el primer participante y luego se selecciona a una persona cada intervalo K de personas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos 1000 pacientes, nuestra muestra queremos que sea de 100, nuestro K o número de selección va a ser 10, ¿no? Entonces, el primer paciente fue seleccionado el número 6, el siguiente va a ser el 16, ¿no? El siguiente el 36 y el siguiente el 46. Entonces, una forma sistemática de nosotros ir seleccionando a nuestra población de una manera probabilística. La ventaja es que es sencillo, muy sencillo y es rápido. La desventaja de este tipo de muestreo probabilístico tipo sistemático es que podría introducir sesgo si existe algún patrón en la lista, ¿no? Es como si ya no sería tan al azar, sino que es como si hubiera algún criterio de inclusión o exclusión. Me dejo entender. Podría introducir sesgo si hubiera algún patrón en la lista que se realiza. Después tenemos, bueno, aquí hay un dato que también faltaba mencionarles. Ah, en cuanto al muestreo probabilístico sistemático,
Ya lo mencioné que se usa el azar también, pero se usa, digamos que se elige primero el factor K o el número de intervalo que vamos a usar para poder seleccionarlo. Y es para poblaciones homogéneas. Seguimos con el sistema estratificado. El muestreo estratificado va a agrupar estratos o capas y se realiza o está enfocado en población heterogénea. ¿De acuerdo? En población heterogénea. También se requiere el marco muestral y se va a usar cuando la población es heterogénea, ¿ya? Cuando hay algún tipo de diferencia vertical. Ahorita les explico. Entonces, cuando la población es heterogénea, se puede dividir en grupos homogéneos. Ejemplo, si la población es muy diferente, muy variada, agrupamos, ¿no? No sé, por grupos etarios, agrupamos por alguna característica, armamos grupos, ¿no? Después se selecciona una muestra aleatoria dentro de cada estrato o de cada grupo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si estamos hablando de, agarramos puros universitarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos profesionales, tenemos estudiantes universitarios, tenemos, etcétera. Entonces seleccionamos, por ejemplo, un grupo puros universitarios y hacemos estratos, ¿no? Nuestro estrato es por carrera, por ejemplo, medicina, odontología, enfermería, psicología, ¿no? Cada estrato, cada carrera va a constituir un estrato. Luego se seleccionan estudiantes al azar dentro de cada carrera. Entonces, la ventaja de este sistema estratificado, este muestreo probabilístico estratificado, es que tiene mayor representatividad y que va a reducir el error muestral. Y es muy usado en investigaciones nacionales, ¿no? ¿Se entiende por qué? Mm. ¿De acuerdo? Entonces falta uno más y vuelvo a repasar. Aquí estamos perdón, tenemos el muestreo de tipo por conglomerado, el cuarto de este. Y estratificado y tenemos por conglomerado. Por conglomerado es cuando la población está separada por ámbitos geográficos. Es decir, es que hay una división horizontal, por decirlo, ¿no? Estratificado, hay capas verticalmente, ¿no? Verticalmente. Hay una capa y otra capa y otra capa. ¿De acuerdo? En cambio, por conglomerado hay una división horizontal, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí, Doctor, por conglomerado, va a estar dividida la población en racimos o en clústeres. En racimos o en clústeres. Ya, algo más que quiero mencionar de este muestreo por conglomerado es que la población normalmente está dividida en grupos naturales, ¿de acuerdo? En grupos naturales y se seleccionan algunos de esos conglomerados o grupos completos. Por ejemplo, un ejemplo para que se entienda más rápido esto. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar a estudiantes en la ciudad de Lima, no van a ustedes a visitar todos los colegios de Lima, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es seleccionar algún conglomerado, en este caso, están distribuidos de manera horizontal en todo Lima, muchas instituciones educativas, pero ustedes van a seleccionar, no sé, el colegio A, el colegio C, el colegio F, ¿no? Y van a estudiar a todos los alumnos de ese colegio, o van a realizar una intervención, ¿no? Son conglomerados, están agrupados ya de manera natural, ¿de acuerdo? Mientras que estratificado no, ¿no? En el estratificado están mezclados, ¿no? Es una población heterogénea. Y ustedes los van a dividir por estratos, después seleccionan la muestra aleatoria de cada estrato, ¿no? Es diferente, ¿de acuerdo? Ahora, el conglomerado, la ventaja es que va a disminuir costos porque ustedes no tienen que separar o agruparlos, ¿no? Ustedes van a ir nada más, ya están listos esos grupos. Y
El muestreo probabilístico por conglomerado es muy útil cuando la población está así dispersa geográficamente, ¿no? De manera horizontal. Entonces, ustedes seleccionan alguno de esos conglomerados y los visitan para realizar su muestreo y su intervención también. Muy bien, hasta aquí vamos a pasar al muestreo probabilístico, ¿de acuerdo? No, perdón, al muestreo no probabilístico. Estratificado, me dicen. Claro, le estaba mencionando, ¿no? El muestreo estratificado se utiliza cuando la población es heterogénea, pero puede dividirse en grupos homogéneos llamados estratos. Entonces, después se selecciona una muestra aleatoria dentro de cada estrato. Por ejemplo, tenemos la universidad, podemos seleccionar por carreras, ¿no? Y cada carrera va a constituir un estrato. Y luego se seleccionan estudiantes al azar dentro de cada carrera, ¿no? Entonces, las ventajas del estratificado es que va a haber mayor representatividad, va a reducir el error muestral y normalmente es muy usado en investigaciones nacionales, ¿no? Es decir, aquí, la diferencia, como les dije, es que en conglomerado están separados por ámbitos geográficos. El estratificado es población también heterogénea, pero están en un mismo ambiente geográfico. En este caso, la universidad sería un solo ambiente geográfico, ¿no? Pero tú tienes, como la población es heterogénea, están distintas carreras, tú tienes que agruparlos por carreras, por ejemplo, o tú puedes agruparlos por edades, o puedes agruparlos por otras características, y después elegir de cada uno de esos grupos, elegir al azar por ejemplo, un estudiante de cada carrera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Estratificado está ubicado en un mismo ámbito geográfico, un mismo ambiente. Por ejemplo, en la universidad, ¿no? Una misma locación, por ejemplo. Y los colegios, en este ejemplo de conglomerado, están separados. Cada colegio está en un ámbito geográfico diferente. ¿De acuerdo? Sí se entendió, ¿no? Entonces, seguimos con el muestreo no probabilístico. Ahora, en la diferencia del muestreo no probabilístico con el probabilístico, se han podido percatar que en casi todos estos se realizan elecciones al azar, ¿no? Dentro de cada grupo. Aunque ustedes hayan elegido un grupo, un conglomerado, después tienen que hacer una selección al azar. En el no probabilístico, ustedes como investigadores van a decidir quién va a participar y quién no va a participar. Entonces, no todos van a tener la misma probabilidad de ser elegidos. No todos los elementos de su población van a tener la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces, generalmente los muestreos no probabilísticos se usan en estudios cualitativos o en investigaciones exploratorias. ¿Sí? Investigaciones exploratorias. Listo, vamos a... Un segundito, chicos. Voy a tomar un poquito de agua. Correcto. A ver, su compañero está preguntando sobre conveniencia. Ah, todavía no hemos hecho conveniencia. Recién voy a explicarlo. Recién voy a explicarlo. Tranquilos, tranquilos. Entonces, dentro del muestreo no probabilístico, donde la selección es al azar, ustedes deciden, el investigador decide cuáles van a ser los criterios o quién va a participar o no. Dentro de estos tenemos algunos muestreos, tipos de muestreos, ¿no? Como por ejemplo, por conveniencia, discrecional, por cuotas y bola de nieve. Entonces vamos a empezar, perdón, por conveniencia. Entonces el muestreo no probabilístico por conveniencia
Disculpen, me están llamando. Un segundito. Ya bueno, por conveniencia va a tener algunas características, ¿no? Por definición, se va a seleccionar a los sujetos que son más fáciles de acceder. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para realizar una encuesta por conveniencia, los pacientes llegan al consultorio, ¿no? Tú vas a elegir a los que estén, no sé, en sala de espera, por ejemplo, los que lleguen primero. Entonces, vas a elegirlos por conveniencia, ¿no? Entonces, vas a establecer eso. Las ventajas es que va a ser económico, que va a ser muy rápido, y la desventaja es que va a haber un mayor riesgo de sesgo. Después tenemos el muestreo discrecional o muestreo intencional o por juicio. También se aplica para poblaciones homogéneas, pero aquí el investigador va a seleccionar deliberadamente a las personas que cumplen características específicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podrían seleccionar especialistas, no sé, de rehabilitación con 10 años de experiencia para hacer ustedes una encuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces se usa mucho en investigaciones cualitativas. Después tenemos el muestreo por cuotas. ¿De acuerdo? Entonces, para el muestreo por cuotas se va a evaluar mediante grupos pequeños, ¿no? O sea, primero se establecen los grupos, después se completa el número determinado de participantes por grupo. Ejemplo, si yo tengo 100 encuestados, divido, ¿no? 50 hombres, 50 mujeres. Cuando se complete la cuota, llegue a ese punto, ya no dejo entrar a más participantes en cada grupo. O sea, es por cuotas, ¿no? Digamos que van llegando y tú necesitas, no sé, para cumplir, tienes tres grupos, tres de 40 cada uno, no sé, por edades, ¿no? Uno de, no sé, de 20 a 30, de 30 a 40 y 50 a 60. Tres grupos para hacer alguna prueba. Y van llegando y tú vas pasándolo a cada grupo, ¿no? Ya elegiste tus grupos, vas separando, ¿no? Uno llega al primer grupo, al segundo grupo, al tercer grupo. Conforme se van llenando, ya no recibes ya. Cumples tu cuota por grupo y hasta ahí nada más recibes. ¿De acuerdo? Eso, ese es el muestreo no probabilístico por cuota. Y después tenemos, por último, a uno que es muy usado en epidemiología, el muestreo de bola de nieve, que normalmente se utiliza para estudiar pacientes con enfermedades raras, ¿no? Enfermedades infectocontagiosas y para hacer seguimiento a la unidad de estudio. Normalmente se usa cuando es difícil de ubicar a los pacientes cero, llamados pacientes cero, o a los participantes, ¿no? Que tengan la enfermedad. Por ejemplo, para hacer el seguimiento al primer paciente COVID, ¿no? Por ejemplo, primero a, al paciente que tiene, con quién ha tenido contacto. Accedes a esos pacientes, ellos con quién han tenido contacto y van alargando el árbol o la bola de nieve, ¿no? Se van acercando a más y más personas hasta que lleguen al paciente que ustedes necesitan conocer, ¿no? Entonces, con esto también, si ya tienen al paciente infectado, ustedes pueden averiguar quiénes han tenido contacto y van a ir recabando la información de quiénes podrían tener también la enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Entonces, con esto pueden obtener un listado completo de las unidades que estén infectadas. ¿De acuerdo? Entonces, para repasar, si tienen una población homogénea, pueden usar aleatorio simple, probabilístico y sistemático. Si tiene varios grupos, pueden usar estratificado, si están en un mismo ámbito geográfico. Si la población está dispersa, pueden hacer grupos, pero por conglomerado, ¿de acuerdo? Si no existe un listado en la población, pueden realizarlo por conveniencia. Y si busca, por ejemplo, expertos
Puedes realizar el discrecional o intencional, ¿no? Ahora, para enfermedades raras puedo utilizar el bola de nieve. Quiero que me preguntaron algunos ejemplos, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en sistemático o en aleatorio simple podríamos realizar la selección al azar de 120 historias clínicas de un hospital para evaluar índice CPOD, ¿no? Por ejemplo, ese sería el azar, ¿no? Sistemático tendríamos, por ejemplo, que revisar una historia clínica cada 10 pacientes atendidos. Cada sería 10, ¿no? Después en estratificado seleccionaríamos estudiantes según el año académico de un colegio, ¿no? Primero a quinto y de ahí hacemos un sorteo al azar y seleccionamos uno de cada año, ¿no? Sería estratificado, ¿no? Por conglomerados, por ejemplo, seleccionaríamos 10 colegios de Lima y evaluaríamos a todos los escolares de esos colegios. Después tenemos por conveniencia no probabilístico. Por ejemplo, en no probabilístico podríamos ver pacientes que acuden al consultorio durante un mes, ¿no? Discrecional, como les dije, tal como se presentan, podríamos recibir, no sé, pacientes con alguna característica o podríamos buscar, no sé, si ustedes son una clínica, podrían buscar de repente profesionales, no sé, rehabilitadores certificados para que les puedan hacer una encuesta o dar alguna información si es que van a recabarla. Por cuotas, podríamos entrevistar grupos, ¿no? 40 hombres, 40 mujeres, ¿no? O por grupos de edad, ¿no? Menores de 40, mayores de 40. Y en bola de nieve, pacientes con una enfermedad poco frecuente, podríamos hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, para que se queden con una idea de cada grupo, en el aleatorio simple todos entran al sorteo. En sistemático, uno cada K, o la K es el valor del intervalo que van a usar. Y estratificado hay que dividir por grupos y luego sortear. Conglomerados se sortean grupos completos, ¿no? Van a elegir grupos completos. En conveniencia, los que lleguen disponibles. En intencional o discrecional, ustedes como investigadores eligen, ¿no? Por cuotas van a llegar a un número por cada grupo, ¿no? Cumplen su cuota y ahí cierran. Y bola de nieve, un participante va a traer al siguiente, ¿no? Por las características que se tienen. ¿Hasta ahí se entendió? A ver si hay alguna pregunta. Me confirman si tienen alguna duda. ¿Le quedó claro? Entonces, por ejemplo, si en el examen les viene una pregunta que diga, ¿qué significa que tu muestra sea representativa? Y en las alternativas tengan algunos enunciados, el que más se podría acercar es el que te indique que la muestra representativa es cuando refleja adecuadamente las características de la población. Refleja características de la población, así. Ese, pues, por ejemplo, ¿no? Ahora, del muestreo probabilístico, la característica principal que tenemos es que todos los elementos van a poseer, todos los elementos tienen la misma, una probabilidad conocida y mayor de cero de ser seleccionados. ¿De acuerdo? Ok. Los programas que se usan para hacer aleatorio simple, si por ahí me preguntan, es, bueno, usar Excel, SPS, Stata, ¿no? Que tienen funciones de sorteo. El requisito del aleatorio simple es que tienen que tener su marco muestral completo.
A ver, otra pregunta. Otra cosa, por ejemplo, en el estratificado, en el caso del probabilístico estratificado, cada estrato aporta participantes según su tamaño, ¿no? Porque habíamos hablado de carreras, ¿no? Aquí, a ver, un ratito con el lapicero. Por ejemplo, estamos hablando en la universidad, si son por carreras, ¿no? Por ejemplo, medicina, ingeniería, alguna ingeniería, odontología, no sé, derecho. Dependiendo de la proporción, se elige, ¿no? Si una carrera representa el 40%, tu muestra tiene que ser también el 40% de eso, ¿no? Tiene que equiparar, tiene que ser proporcional. O sea, hay tipos, ¿no? Hay dos tipos en caso perdón, error de tipeo. Aquí no va eso. Eso va en estratificados. Aquí en estratificados hay dos tipos de estratificados. Uno que es proporcional y uno que es no proporcional. ¿Ya? Cuando hablamos de estratificado proporcional, estamos hablando cuando cada estrato, es decir, si estamos hablando de universidad de cada carrera, aporta muestras de manera proporcional, ¿no? Si una carrera representa el 40% de toda la población universitaria que van a evaluar, pues la cantidad de población que sacarían de esa facultad de esa carrera tendría que ser también el 40%. Ese es un estratificado proporcional. Ahora, no proporcional, en ese caso sí podrían sacar de todos los estratos el mismo número, ¿no? La misma cantidad. Ahora, ¿cuándo le sirve uno, cuándo le sirve otro? En- Cuando el grupo es grande, no hay problema, pueden hacer el proporcional. Pero cuando los grupos son muy pequeños, muy reducidos, entonces tendrían que usar el no proporcional porque todos los estratos van a aportar un número igual de participantes y eso va a ser muy útil cuando su grupo es muy pequeño, ¿no? Cuando hay grupos muy pequeños y al final tú deseas comparar todos los grupos, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos. Entonces aquí vamos a hablar de algunas medidas de algunas medidas de tendencia central y de dispersión. A ver si conocen algunas medidas de tendencia central ustedes. Bueno, entonces vamos a hablar de las principales medidas de tendencia central. Son tres. En primer lugar tenemos la media aritmética, después tenemos la mediana y tenemos la moda. ¿De acuerdo? Espera. Tenemos la media aritmética, que es el promedio, y va a representar la suma de todos los valores, ¿no? Dividida por el total. Eso es un promedio, ¿no? Entonces la media aritmética, primero se suma todos los valores, se divide por el número total de observaciones, ¿no? Y se obtienen los valores que son la media, ¿de acuerdo? Acá tengo, ok, ya acá está. Entonces, la media aritmética nos va a permitir conocer el promedio, ¿de acuerdo? Y se va a usar cuando nuestros datos son homogéneos. Entonces vamos a usar esto en poblaciones homogéneas, poblaciones simétricas. Sí, está asociado al uso de la desviación estándar.
Y bueno, no vale decirles ya que es la suma total entre el total de la población, ¿no? Nos va a dar el promedio de todos los valores observados. Después tenemos a la mediana. Entonces, ¿qué significa una medida de tendencia central? Perdón, se me había saltado decirles eso. Una medida de tendencia central no es otra que los valores que nos van a indicar alrededor de los cuales se concentran los datos. Son medidas medidas de frecuencia, ¿no? Estamos hablando de descripción, medidas descriptivas. Y también tenemos medidas de dispersión que nos van a indicar qué tan dispersos o variables son los datos que hemos obtenido, nuestros resultados, ¿no? Respecto al valor central, ¿no? Si hablamos del valor central, ¿no? Más adelante vamos a ver un par de gráficos que les va a dar un poco de luz respecto a eso. En otras palabras, para que me entiendan, tendencia central hablamos de dónde se concentran los datos o los resultados, y de dispersión es qué tan separados están estos resultados entre sí o estos datos. ¿De acuerdo? Entonces, las medidas de tendencia central van a ser esas estadísticas que nos van a resumir el conjunto de datos mediante valores representativos, ¿no? Entonces, las tres principales son estas: la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, aquí normalmente a veces se aplica una formulita que es así, igual a la suma de todos los datos. ¿De acuerdo? A la suma de todos los datos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ustedes pueden observar el número de caries, ¿no? Estos números que están aquí y sacan la media, ¿no? Ok, la media promedio, la media aritmética sería 4 en este resultado, ¿no? Es una operación básica en realidad. Es un promedio. Después tenemos a la mediana. Bueno, la ventaja de la media aritmética es que va a utilizar todos los datos disponibles. Es la medida otra ventaja es que la medida más usada, ¿no? Y les permite realizar análisis estadísticos posteriores. La desventaja de la media aritmética es que es muy sensible a los valores extremos. Un valor extremo puede cambiar la media, ¿no? Por ejemplo, estamos analizando aquí, no sé, como dice ahí, 2, 4, estamos 2, 4, ¿qué más dice? 6, ¿no? 6. Y hay otro dato que está un poco más alejado y ya cambió todo, ¿no? Entonces, acá seguimos. Entonces, es muy sensible a los valores extremos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos esos datos y nosotros elevamos el último número, sería, por ejemplo, 95 de esta media aritmética, el promedio será elevado, ¿no? Se va a elevar por ese número 95. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo conviene usarla? Cuando los datos tienen una distribución normal. ¿Qué quiere decir? Que están cercanos, no existen valores extremos, todos están cercanos entre sí, ¿de acuerdo? En ese caso vamos a utilizar la media aritmética. Después tenemos la mediana, y la mediana va a ser el valor que divide los datos en dos partes iguales. ¿Sí? En dos partes iguales. Cuando están los valores ordenados. Entonces, si tenemos un conjunto de datos o de valores, la mediana lo va a partir en dos, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos su dibujo sería así. Tenemos aquí en medio, ese sería la mediana, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos aquí un ejemplo muy, muy sencillo, 1, 3, 5, tenemos tres valores. El que parte en dos sería el número 3, dos partes iguales, ¿no? De 3 tenemos 2 para acá y a la izquierda y 2 a la derecha, ¿no? Por eso, a eso se refiere. Entonces, 50% quedaría por encima del dato que hace de mediana y 50% por debajo, ¿sí? Si la mediana es 3,
De 1 a 3 hay 2 y de 3 a 5 también hay 2. Por eso el 3 es la mediana. ¿De acuerdo? Sí se entiende, ¿no? Estoy tratando de usar términos y números pequeños para que se entienda. Muy bien. Después tenemos a la moda. Como bien dice su nombre, la moda. ¿Qué está de moda, no? Un momentito, por favor, chicos, no se vayan. Un ratito, chicos. Muy bien. Entonces, la moda va a ser el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos o de resultados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos datos, ¿no? 2, 3, 3. Si hubiera 3, 3, 3 y de ahí 4, el dato que más se repite o que más aparece sería el valor de moda, sería el 3, ¿no? Entonces, esa información es sencilla, ¿de acuerdo? Es sencilla de entender. Bien, tenemos acá otra información adicional acerca de la moda. Bueno, ya lo dije, es el valor que aparece con mayor frecuencia, ¿no? Ahora, puede haber, cuando solo hay un dato que se repite, es unimodal, ¿no? O cuando hay dos datos que se repiten, sería bimodal. Y cuando hay más datos que se repiten, sería multimodal. Si es que no hay ningún dato que se repite, sería sin moda, ¿no? Entonces, dando otro ejemplo de esto, por ejemplo, si nosotros tenemos acá un dato, 2, 2, 3, 4, 4, 6. Ya, este conjunto de datos, ¿qué es? Unimodal, bimodal, multimodal o sin moda. Unimodal cuando hay una moda, ¿no? Una moda nada más. Les podría preguntar sobre eso en el examen, que es sencillo. A ver, en el chat me responden, por favor. Muchas modas, ¿no? Cuando hay más de dos, pues, ¿no? Cuando hay más de dos, más de dos datos que se repiten sería multimodal. Bimodal, si hay dos datos que se repiten, si hay más de dos, ya sería multimodal. ¿De acuerdo? Y les he puesto un ejemplo que es bimodal, ¿no? Porque el que se repite es el 2 y se repite acá el 4, ¿no? Muy bien. Entonces sí, con ese ejemplo sencillo se entiende. A mí no me explicaron así, a veces. Si no te dan ejemplos sencillos, se te puede parecer algo muy difícil de entender, aunque es sencillo en realidad. Correcto. Ahora vamos a seguir con otros datos. Ya que les voy a dar la imagen para que vean. ¿Ven el dibujito de la parte inferior? ¿No? Aquí. Espera, espera, espera. Aquí quiero que vean esto. Acá estamos acá. Si estos son los resultados, la mediana es el promedio, la moda es el dato que más se repite, ¿sí?
la media, la mediana divide en dos partes iguales, ¿no? Si todas coinciden, se hace este gráfico. También puede ser como aquí en el lado derecho, ¿no? Dato que más se repite, la mediana que divide y la media promedio. Muy bien, entonces seguimos con las medidas de dispersión, ya que es lo contrario a medidas de tendencia central. Medidas de dispersión o medidas de tendencia no central. Perdón, medidas de variabilidad o dispersión. De tendencia no central están después. Ya, como medidas de variabilidad o dispersión tenemos primero el rango. Entonces, para poder ustedes explicarles un poco, las medidas de tendencia central nos van a indicar dónde se ubican los datos, ¿no? La media, la mediana, la moda. Pero no nos van a decir qué tan parecidos o qué tan diferentes son entre sí esos datos. Y para eso utilizamos las medidas de dispersión. En otras palabras, las medidas de tendencia central nos van a dar cuál es el valor representativo y las medidas de dispersión nos van a decir qué tan alejados están esos datos de ese valor representativo. Ya, por ejemplo, eh, si tenemos dos grupos que pueden tener exactamente la misma media, pero una dispersión diferente, ¿no? Ejemplo, tenemos un grupo A, tenemos un valor, no sé, 49, 50, 50, 51, 50. Podemos tener otro, la media sería de 50, ¿no? Si tenemos un grupo B que, por ejemplo, sea 20, 35, 50, 65, 80, la media va a ser igual 50, ¿no? En ambos grupos vamos a tener la misma media, pero el grupo B o el segundo grupo que mencioné van a tener mayor variabilidad por lo que los datos están más dispersos, más alejados entre sí. De acuerdo, por eso siempre es recomendable acompañar una medida de tendencia central con una medida de dispersión para que ustedes puedan discernir sobre esto. Y por eso tenemos primero el rango. Y el rango va a ser la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos este ejemplo de datos 2, 4, 6, el valor mínimo es el 2, el valor máximo es 6, y si lo restan, el mayor menos el menor, te queda, ese es tu rango, 4, ¿no? ¿De acuerdo? Diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. Si quieren ponerle una fórmula un poco más ya, simplemente es así, R sobre X máximo menos X mínimo. Sería su fórmula, ¿ya? Igual, tenemos otro dato, ¿no? Otro conjunto de datos. 2, 4, 5, 7, 10. El valor mínimo igual 2, el valor máximo 10. Si lo restan 10 menos 2, 8 sería el rango. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso cómo se interpreta? Que un rango pequeño indica que los datos están relativamente más cercanos, más agrupados. Y cuando hay un rango grande o de mayor valor, te va a indicar que hay mayor dispersión o que los datos están alejados entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, esa idea es la que deben quedarse cuando te dicen un rango, ¿no? Entonces, hay un mayor rango, ¿no? Si tu dato inicial está acá 2 y tu otro dato es 80, se entiende que hay y tienes otro ejemplo que es 2 pero que acaba en 10, el menor valor te va a salir aquí, el rango más pequeño es acá, ¿no? El otro rango es más grande. Entonces, ¿cuál están más dispersos los datos? En este, ¿no? En el de acá arriba. Hasta 80, se alejan bastante. Y acá los datos están más cerca. Tiene menor dispersión. Y a poco van a ir articulando esos puntos.
Muy bien, seguimos con... Entonces, repito, la interpretación de esto sería que un rango pequeño nos va a indicar que los datos están relativamente agrupados o más cercanos, y un rango grande te va a indicar mayor dispersión o que los números o datos están más alejados, ¿no? Después tenemos que indicar que hay algunas ventajas, ¿no? El rango, la ventaja de usar el rango es que es fácil de calcular, como han podido ver, es muy sencillo, pero les permite tener también una idea muy rápida de la amplitud de los datos, ¿no? La desventaja del rango va a ser que solo considera los valores el mayor y el menor, no considera los demás valores. Entonces, si existen valores extremos, el rango puede ser poco representativo. Muy bien, ahora pasamos a lo que es la varianza, ¿ya? Y la varianza se va a definir o va a medir cuánto se alejan en promedio los datos respecto a la media, ¿de acuerdo? Y de cuánto se alejan en promedio los datos respecto a la media, ¿no? También le llaman que es el promedio de los cuadrados de las diferencias entre cada dato y media. Entonces, aquí la varianza es una medida que va a reflejar la dispersión promedio de los datos en relación con la media. ¿Cómo se calcula? Se calcula como el promedio de los cuadrados de las diferencias entre cada valor y la media. Pero para no hacerlo muy complejo, ahora aquí la pregunta es ¿por qué se elevan al cuadrado las diferencias? Porque algunas diferencias son positivas y otras son negativas, ¿no? Si no se elevan al cuadrado, se cancelan entre sí y el resultado muchas veces sería cercano a cero. Entonces, solo no les voy a pedir que lo calculen, pero solo para interpretación, una varianza pequeña puede tener datos homogéneos y una varianza grande, datos heterogéneos. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al ejemplo anterior, ¿no? Si la media, un ejemplo pequeño, perdón, si la media de los datos es 1, 2, 3, la media sería 2, la varianza sería el promedio de 1 menos 2 por 2, 2 menos 2 por 2, 3 menos 2 por 2, y así. Es una formulita un poquito larga, ¿de acuerdo? Entonces, la interpretación sería así: varianza pequeña, datos homogéneos; varianza grande, datos heterogéneos. La principal desventaja de la varianza sería que se va a expresar en unidades al cuadrado, ¿no? Kilogramos al cuadrado, milímetros cuadrados, años al cuadrado. Entonces, clínicamente eso va a dificultarles la interpretación clínica. Pues lo que sí tenemos a la mano es la desviación estándar, que es muy usada, y es la raíz cuadrada de la varianza. Y nos muestra el promedio, cuánto se desvían los valores respecto a la media. Entonces, un poquito más útil, ¿no? Entonces, la interpretación de la desviación estándar es esa. Indica cuánto se alejan en promedio los datos respecto a la media. Ahorita vamos a ver la imagen, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente, ¿no?, de 40 años, la desviación estándar sería más o menos 5 años. Eso significa que la mayoría de los participantes tienen edades entre 35 y 45 años, si se entiende, ¿no? Igual, si hablamos de un promedio de 70 kilos, más menos 3, que es 3 años, que es la desviación estándar. Entonces estaremos hablando de un paciente, perdón, pacientes que estarían entre igual 67 a 73, ¿no? De acuerdo a la desviación estándar. Pero si nosotros habláramos igual, ¿no?, de 70 kilogramos acá, perdón, con una desviación estándar de 18 kilogramos, ahí sí estaríamos hablando de que hay mucha variabilidad entre los pacientes que vamos a revisar, ¿no?
Ojo. Entonces la desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? La varianza se obtiene mediante una fórmula matemática, que no vamos a ver ahorita, pero la raíz cuadrada es la desviación estándar. Muy bien, seguimos. Un minuto, déjame revisar el chat, por favor. Número medio de muchos números. La mediana, a su compañero pregunta, la mediana. Sí, mira, la mediana es el valor que divide los datos en dos partes iguales. Tenemos varios resultados, ¿sí? El que está en medio, ese que está en medio, es la mediana, el valor central. ¿De acuerdo? Ese es el valor central. ¿Cuál es tu nombre? Stephanie. Claro, de los datos obtenidos, no de muchos números en general, sino de un conjunto de datos que te dan, o de resultados que tienes, no sé, tú has experimentado, no sé, con 40, 50 especímenes para tu trabajo, cada uno te arroja un dato, ¿no? Un número, ¿no? De acuerdo al indicador que tú tengas en tu operacionalización de variables. Ya te da un valor, ese valor, ¿no? Lo van a trabajar en estadística, ¿no? Entonces te va a dar una desviación estándar y tú vas a ver, ¿no? Entonces, solo para que tengas conocimiento y puedas interpretar un poco, ¿no? Muy bien, seguimos con... a ver. Entonces, para resumir este PPT, vamos a decir qué mide, ¿no? ¿Qué medida de dispersión debemos usar? El rango va a medir la amplitud entre valor mínimo y valor máximo. La varianza nos va a medir la dispersión promedio a la media, al cuadrado. Y la desviación estándar nos va a medir la dispersión promedio en las mismas unidades de la variable. Por eso la desviación estándar es más fácil de utilizar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí sí se entendió, ¿no? Finalmente, eso lo va a realizar el estadístico, pero queremos que ustedes puedan tener un poco de conocimiento de esto para que puedan interpretar y ver cómo encaminan su trabajo. Muy bien, seguimos. Después tenemos también el coeficiente de variación y el rango intercuartílico. ¿De acuerdo? Entonces, el coeficiente de variación va a relacionar la desviación estándar con la media y les va a mostrar la dispersión relativa de los datos. Va a tener esta fórmula, ¿no? Coeficiente de variación igual desviación estándar sobre media por 100. Y acá tenemos un pequeño gráfico sobre la desviación estándar. Miren, acá tenemos los datos, ¿no? Por ejemplo, estatura de personas. La distancia media de todos los valores medidos es el valor medio, ¿no? De la persona más alta está aquí, la persona más baja está por acá, ¿sí? Entonces, la desviación estándar nos va a dar eso, ¿no? Ese rango entre el mayor y menor valor, ¿sí?
del valor promedio que hay, ¿no? El valor medio, ¿no? Mientras que el rango sí va a ser mira, este sí llega acá. Entre el menor y mayor valor sí está el rango, ¿de acuerdo? En cambio, la desviación estándar es la media de todos los valores al valor medio, ¿no? Entonces, el valor medio es este de acá. Ya. Entonces, la distancia media es esto, ¿no? Después tenemos el rango intercuartílico, que va a ser la diferencia entre cuartiles, ¿no? Se divide en cuatro partes: el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Este se le conoce como rango intercuartílico, ¿no? Es la diferencia entre el tercer cuartil, acá, Q3, y el primer cuartil, ¿no? Q1. Y va a medir la dispersión desde la mitad central de los datos. O sea, todos los datos que están aquí en esta imagen, desde acá de la parte central, el rango intercuartílico les va a permitir medir eso. Hacia los lados, cuánto se mueve. ¿De acuerdo? Y se interpreta así en esta imagen, ¿no? Del espectro, por ejemplo, que sitúa 50% de los valores. Diferencia entre primer y tercer cuartil. Ahora, el coeficiente de variación se relaciona con la desviación estándar con la media, ¿no? Entonces, el coeficiente de variación va a ser una medida de dispersión relativa, ¿sí? Que relaciona, ya repetí, con la desviación estándar. Entonces, lo que nos va a indicar es qué tan variable es el conjunto de datos respecto a su promedio. Y se va a expresar en porcentaje. ¿Y para qué sirve el coeficiente de variación? Bueno, sirve para comparar la variabilidad entre algunos grupos, ¿no? Que tienen medias o incluso diferentes unidades de medida. Ahora, ¿cuándo les va a ser útil el coeficiente de variación? Cuando nosotros queremos saber cuál es el grupo que tiene mayor homogeneidad. Después, el rango intercuartílico va a medir la dispersión del 50% de los datos, el 50% central de los datos. Por eso es que apuntábamos en esta parte de aquí. Entonces, la dispersión de ese 50% de datos centrales es lo que va a medir el rango intercuartílico. Y se va a calcular como Q3 menos Q1. ¿De acuerdo? Aquí es Q1, Q2 y aquí es Q3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son los cuartiles? Entonces, cuando nosotros ordenamos los datos de menor a mayor, podemos dividirlo en cuatro partes iguales. Q1, por debajo de Q1 tenemos al primer 25%. ¿De acuerdo? El Q2 corresponde a la mediana y alrededor de ella tenemos el 50%, 25 antes y 25 después del Q2. Y por encima del Q3, o bueno, por debajo del Q3 tenemos el 75% y por encima tenemos el último 25% que llegaría hasta el 100, ¿no? Por ciento de datos. Entonces, así se llama el rango intercuartílico, ¿no? Va desde el 25 hasta el otro 25 que diríamos que sería el 25 hasta el 75, ¿no? Por ciento. O sea, el 50% alrededor de la media. ¿De acuerdo? Ese es el rango intercuartílico. Ahora, ¿cómo interpretamos nosotros el rango intercuartílico? Bueno, el rango intercuartílico pequeño indica que la mitad central de los datos está bien agrupado, muy agrupada, muy junta. Y cuando el rango intercuartílico es grande, indica que hay mayor dispersión de los datos. ¿Y por qué es importante? Porque el rango intercuartílico no se va a ver afectado por los valores extremos. Entonces, para algunas cosas sirve, ¿no? Por eso normalmente esta medida la vamos a recomendar cuando los datos no siguen una distribución normal. Doctor, ¿y qué es una distribución normal? De repente me pregunta.
Mira, para no hacerlo muy complicado, normalmente para que haya una distribución normal, de manera empírica, aproximadamente 68% de la distribución de datos tendría que tener una desviación de más menos 1 de desviación estándar de la media. Aproximadamente el 95% debería estar dentro del más menos 2 de la desviación estándar y aproximadamente el 99,7 dentro del más menos 3 de la desviación estándar. Esos tres datos, de manera empírica, lo tendría una distribución normal, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes se den cuenta sin memorizar los datos, ¿qué les ha dado? Una desviación estándar pequeña, ¿no? O sea, que los datos no están tan dispersos. Eso es una distribución normal. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, cuando sospechan de que los valores extremos están un poco lejanos, entonces, eh, cuando no hay una distribución normal, pueden usar el rango intercuartílico porque no se afecta a los datos, ¿no? A diferencia de otras medidas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como habíamos mencionado anteriormente, en el grupo anterior sí se ve afectado, ¿no? La varianza de dirección están sí se ven afectados por esta dispersión. Entonces, pasamos a la siguiente información. Cuando nosotros utilizamos cada medida, ¿no? Cuando tenemos distribución normal, vamos a utilizar la media más la desviación estándar. ¿De acuerdo? Cuando la distribución es normal, aquí voy a anotarlo. Disculpen, normal. Vamos a usar la desviación estándar más la media, ¿no? Ya. Después, eso sí podría ser motivo este cuadrito de examen. Cuando tenemos distribución no normal, podríamos usar la mediana. Esta es media y esta sería, perdón, la flecha. No sé si se entiende que es una flecha. Podríamos usar la mediana más el rango intercuartílico. Rango intercuartílico. ¿De acuerdo? Ya expliqué por qué, ¿no? Y cuando queremos comparar la variabilidad entre los grupos, usaríamos el coeficiente de variación. Repito, cuando queremos comparar la variabilidad entre los grupos, usaríamos el coeficiente de variación. Si vamos a utilizar una distribución de datos normal, media más desviación estándar, y si los datos no tienen distribución normal, una mediana más rango intercuartílico. ¿Por qué usamos rango intercuartílico? Porque el rango intercuartílico no se ve afectado por la dispersión, ¿no? Muy bien. Supongamos que queremos medir nosotros el tiempo que se demoran haciendo un procedimiento, no sé, una extracción o una endodoncia, ¿no? Entonces, si ustedes usan una técnica o un protocolo de trabajo, por ejemplo, pueden demorarse, no sé, una extracción sencilla, 6 minutos, con una desviación estándar de 3 minutos, no, 0,3 minutos, ¿de acuerdo? Y con un coeficiente de variación del 5%. Pero en un caso B, podrían hacer 6 minutos, desviación estándar 1,2 minutos y coeficiente de variación 20%, ¿no? Entonces, la diferencia, en promedio, se tardan 6 minutos. El primer caso que les menciono, se demora menos, ¿no? No, en ambos casos, 6 minutos, media 6 minutos. Pero si hubiera valores extremos en la distribución no normal, podría ser diferente. Cuando no es normal la distribución,
puede variar, puede variar. Ya expliqué por qué, ¿no? La desviación estándar cambia, ¿no? Entonces, chicos, para cerrar aquí, además del rango, la varianza, la desviación estándar, existen otras medidas de dispersión importantes, ¿ya? El coeficiente de variación, para que lo tengan claro, va a relacionar la desviación estándar con la media y va a expresar la variabilidad en porcentaje, ¿de acuerdo? Lo que es útil, sí es útil, a algunos les sirve porque les permite comparar la homogeneidad entre los grupos, ¿no? Si son parecidos o no. Por otro lado, como ya dije, el rango intercuartílico va a representar la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil, es decir, la dispersión del 50% central de los datos, ¿no? Ahora, por qué sirve cuando la distribución no es normal? Porque no se va a ver afectado, ¿no? No se va a ver afectado. Vamos a leer acá. Como estamos en el centro, el rango intercuartílico no se ve afectado por los datos extremos, ni al inicio ni al final. ¿De acuerdo? O sea, es decir, no se ve afectada por la dispersión de los datos. Entonces, es la medida de dispersión muy recomendada. Si yo os pregunto, en una distribución no normal, ¿qué medida de dispersión van a usar? Ah, mediana más rango intercuartílico, ¿no? Acá, mediana arriba, más rango intercuartílico. Y cuando la distribución es normal, es decir, que su desviación estándar es pequeña en la mayoría de datos, pues van a usar la desviación estándar y la media. Entonces, ya pues, espero ayudar con esto, un poquito a aclarar este tema. Distribución normal, media más desviación estándar. Distribución no normal, mediana y rango intercuartílico. Ese es un dato que se elige para las publicaciones biomédicas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Voy a ver el chat para cerrar. Chan, 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 chan. ¿Alguna pregunta? A ver, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Me escriben en el chat, por favor, para alguna pregunta. Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Se escucha? No sé si los mareé. Nos falta estadística inferencial, análisis paramétrico, coeficiente de correlación, prueba T. Hola, hola. A ver, chicos, estamos aquí. Entonces, la importancia de estos datos que hemos revisado es la ubicación, las medidas de tendencia central, les van a indicar el valor típico central de los datos en una distribución. La variabilidad, las medidas de dispersión les van a ayudar a conocer cuánto se alejan del valor central, ¿no? Entonces, ambos son esenciales para conocer tanto la ubicación central como la variabilidad de los datos. Y esto va apuntando hacia los resultados que tengan cuando realicen su trabajo de investigación. Repito, ¿hay alguna pregunta? ¿Se quedó claro estos términos para la siguiente poder ir de la mano de esta información? A ver, escríbanlo en el chat, por favor, si hubiera alguna duda. Stephanie, Joana, creo que no. Ok, 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 ok.
Yo sé que a algunos no les gustan mucho estos temas. Igual, cuando se acaba su tesis y ahí como que resetean la mente, ¿no? Bueno, en la próxima clase vamos a ver un poco más de estos datos, alguna información más que nos falta. A ver, déjenme ver el contenido para poder comentarles. Ah, no sé si quisieran ustedes hacer algún tipo de repaso de lo que hemos avanzado con preguntas y refrescando los puntos, entonces para que más o menos tengan una idea de cómo pueden venir las preguntas. No, porque la idea no es que memoricen, sino que entiendan, ¿no? Entiendan. Las preguntas tampoco van a ser jala de los pelos, sino en base a lo que se les ha explicado. Si yo tengo algunas preguntas, hasta de estas preguntas de estos temas que hemos hecho ahora, y voy a agregar algunas más para que ustedes puedan relacionarlo y poder responder el examen de manera adecuada, ¿no? Eso no es tan profundo, la verdad, es algo bien superficial como para que puedan estar familiarizados nada más. No sé si están de acuerdo, lo ponen en el chat. Déjame ver en cuántas clases faltan. Hoy estamos 31, ¿no? 31 de julio, ok, ya, de ahí sigue. Semana 7 de agosto, la próxima semana es 7 de agosto, ¿no, chicos? Sí, 7 de agosto, 14, 1, 2, 3. 3 clases nos faltan. 3 clases, ¿ya? 3 clases, ok. Sí, vamos a hacer preguntas de repente un poco la siguiente y avanzamos un poco de tema. Nos falta uno, dos temas, me parece. Y avanzamos preguntas para ir removiendo de los temas anteriores y puedan no olvidarse, ¿no? Porque sé que a veces es un poco tedioso para ustedes estos temas. ¿Están de acuerdo? Así lo haremos entonces. Ya veo, que han respondido uno, dos, tres. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, chicos, les doy un minutito para que vayan a tomar un vasito de agua y puedan continuar ya con la siguiente clase. ¿Ya? Conmigo sería hasta aquí. Listo, chicos, que tengan buenas noches. Voy a parar la grabación, ¿ya? Ya, doctor, buenas noches. Doctor, no se olvide la grabación.